Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo, Daniela Machacón, Brian Otero, Auris Romero y mi persona, Juan Pablo Mercado, le vamos a hablar sobre la percepción ambiental como significación del paisaje. Antes de comenzar, tenemos una pequeña frase reflexiva que dice así: la relación existente entre el ser humano y su ambiente es en gran parte el reflejo de sus percepciones ambientales. Lefebvre, 1991. Bueno, entonces, compañero, compañera y docente, primero que todo tenemos que entender la definición de lo que es las percepciones ambientales para incorporarlo o para analizarlo y llegar a la conclusión de que, pues, de alguna manera le aporta o le agrega significado al paisaje. Entonces, Lefebvre, que viene siendo uno de los geógrafos más destacados en esta área, como lo fue también Gifu Tuan, pues entonces él dice que las percepciones ambientales son entendidas como la forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno e influyen de manera importante en la toma de decisiones del ser humano sobre el ambiente que lo rodea. Entonces, si uno pues analiza ese pequeño párrafo, lo que manifestaba Lefre, pues llega a muchas conclusiones que pues las abordaremos más adelante y pues de alguna manera está interrelacionado con el paisaje y sobre todo con la macroestructura que viene siendo la geografía. Ok, como antecedentes tenemos que ya es de la época antigua, es de la época de los filósofos, como el de Descartes. Ellos ya estudiaban la percepción, pero lo hacían de una manera un poco diferente a lo que hacemos hoy en día. Ellos decían que la percepción era el ejercicio de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Esos sentidos que conocemos como el gusto, el tacto, el oído, la visión, ¿ya? Entonces, esto ayudaba en gran medida a la creación del conocimiento. Pero entonces ese estudio lo aborda, ese estudio de las percepciones ambientales, pues lo abordaban desde un punto de vista filosófico. A partir de 1960, cuando se descubren que estos sentidos pues se pueden clasificar en cinco, que encontramos el tacto, el oído, el gusto y la vista, pues entonces se cambia definitivamente el paradigma y la manera de estudiar digamos que las percepciones ambientales. Entonces ya no son estudiadas desde un punto de vista filosófico, sino desde un punto más biológico y físico-químico. Entonces, pues también con el avance de lo que tiene que ver mucho con la teoría, pues, cuantitativa y esto también, pues, le aporta un gran significado, pues, a todo lo que se conoce como las percepciones ambientales. Y pues nuestro estudio que pues, está enfocado pues al paisaje. ¿Cómo incide eso en el paisaje? El origen de estudio de la percepción ambiental se da en 1960 con experimentos realizados por el científico, médico y filósofo inglés John Locke, con los que buscaba describir las sensaciones del medio y las percepciones de la temperatura de tres recipientes que contenían agua a diferentes temperaturas. Los dos factores que más influían en la realización de los estudios de Locke eran la sensación y la percepción. Siendo la sensación una activación de receptores sensoriales de nuestro organismo gracias a la intervención del sistema nervioso, que permite impulsos sensitivos procedentes de diferentes órganos como lo es el cerebro, y siendo la percepción el proceso que nos permite interpretar una información organizada o procesada. La percepción ambiental y la psicología ambiental están estrechamente relacionadas desde sus inicios. Esto se debe a que la psicología ambiental se apoya de la percepción humana para realizar estudios de reacción de estímulos. Como ya les había comentado anteriormente, esto es gracias a la intervención del sistema nervioso, que permite la activación de órganos que generan una emisión de impulsos sensitivos. Uno de estos órganos puede ser el cerebro, que nos permite tener capacidad de tacto e inclusive de movimiento. Claro está, eso con el apoyo de otros órganos. Asimismo,
la psicología ambiental busca relacionar al individuo con el medio ambiente e indagar cuál es la influencia que tiene este medio en el proceso de evolución y de desarrollo de la especie humana. La percepción ambiental como significación del paisaje. Bueno, antes de hablar del concepto de percepción ambiental, hay que recordar que tiene antecedentes en las ramas de la psicología ambiental, ya que en esta línea de investigación, perdón, el más destacado fue William, uno de los psicólogos ambientales pioneros en el estudio de las percepciones. ¿Listo? Él nos muestra y nos aclara la diferencia entre la percepción objetual y la percepción ambiental. Textualmente dice, percepción objetual corresponde a la clásica concepción psicológica de la percepción. Es esa clásica concepción que tenían los filósofos, ya que se basaba netamente el conocimiento en los sentidos y en lo que ellos iban captando, y a eso se le denominaba percepción. Y tenemos que la percepción ambiental considera el entorno de forma molar, holística, de manera que el entorno puede ser concebido propiamente como una unidad perceptible. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que tanto el hombre como el medio en el que se encuentra pueden crear la percepción, ya que el ambiente le da factores fundamentales a los sentidos del hombre y este los capta. Al momento de captarlos, él los procesa de cierta manera en el que él pueda sentirse un poco cómodo o no en este sitio. Bueno, entonces ahora logramos identificar pues una de las diferencias que hay y pues es que se tiende a confundir lo que es la percepción y la percepción ambiental. Entonces observemos primero la percepción y entonces notamos que existen tres elementos fundamentales que nos van a decir o explicar qué es la percepción y que nos van a diferenciarlo de la percepción ambiental. Entonces, en la percepción el observador es pasivo. Eso significa pues que la persona o el sujeto que mira el paisaje pues no está viéndolo desde un punto de vista más, digamos que como que no lo identifica, no lo logra observar detalladamente. Entonces, el estímulo, bueno, los estímulos son todos esos sensores pues que nosotros tenemos, que se conocen como los sensores que nosotros tenemos en el cuerpo, como por ejemplo la vista, el oído, el olfato. Entonces, pues eso se va a conocer a mediados del siglo XX como los sentidos, los 5 sentidos. El objeto ambiental, pues lo vamos a encontrar en la percepción como aquel objeto que se encuentra en el horizonte y que nosotros lo vamos a ver, pero no, digamos que no vamos a detallarlo muy bien. En cambio, en la percepción ambiental, el observador es activo. Esto significa que el observador logra identificar, asociar, clasificar todos los elementos que él logra, digamos que percibir a través de los sentidos. Entonces notamos como otra característica importante y viene siendo que es holística. ¿Eso qué significa? Que se tiende a asociar, a unir los demás elementos que logra, digamos que identificar. Entonces todos esos objetos se conocen como un macrosistema, se asocian. Y entonces la observación es cuando identificamos un elemento y entonces lo estudiamos o lo detallamos. No es lo mismo ver que observar. Es más un proceso superficial. En cambio, observar es un proceso más complejo, que lleva pues un análisis y unos métodos. Ok. La percepción objetual y la percepción ambiental. Bueno, estos dos conceptos, pues el primero, que sería la percepción objetual, se enfoca exclusivamente en identificar las propiedades, o por decirlo así, los estímulos sensoriales
que hacen que el hombre cree la percepción. ¿Cuáles vienen siendo estos estímulos? Pues puede ser la luz, la forma, el movimiento, los colores e incluso los olores. Y por el contrario, tenemos que la percepción ambiental centra su atención en el paisaje y en el hombre como un todo, ya, como estos dos como formadores de la percepción del medio, ya, porque uno complementa al otro. Bueno, en la parte derecha tenemos que estos estudios o esta corriente de investigación pues nos muestra la relación de las respuestas del individuo a su ambiente a través de los estímulos sensoriales mencionados anteriormente. Y de aquí surge el concepto de environmental cognition, que este concepto está dentro de la psicología ambiental. Entonces, este concepto lo que nos dice es que el conocimiento y la respuesta del ser humano está encaminada hacia el ambiente. Y con respecto a esto, más adelante, en tiempo posterior, va surgiendo lo que conocemos hoy en día como la percepción ambiental o environmental percepción, que más tarde es utilizada por los geógrafos, ya al momento de estar en un lugar y observar, analizar todo lo que lo está rodeando y de ahí sacar unos análisis y sacar unas posibles respuestas. Bueno, ¿por qué estudiar las percepciones ambientales? Bueno, estas percepciones ambientales son importantes estudiarlas porque ayudan al individuo a precisar y a valorar su entorno. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que el individuo vaya aportando y diseñando políticas ambientales que sean de origen público y no que sean netamente gubernamentales, como son muchas de las que hay actualmente. Ya. Entonces, pues de alguna manera estudiar las percepciones ambientales en un ámbito más laboral se convierte como que en un estudio pues imperativo, ya que como sabemos el capitalismo y todas las formas de gobierno pues que existen hasta ahora, pues no entienden o no han logrado como que identificar esas percepciones, radican proyectos que afectan al ambiente y pues no tienen en cuenta esto. Pues si lo intentan asociar a la academia, si lo intentan asociar a sus planes de estudio, a los planes de ordenamiento territorial, pues cambiaría un poco la cosa. Pues también es importante destacar que a finales de los 90 surge un nuevo paradigma que va a ser el paradigma pues ético reflexivo, en donde todos se va a cambiar definitivamente todas las paradigmas. Ya se va a entender digamos que los estudios ambientales se van a centralizar un poco más. ¿Por qué? Porque ya el ser humano le ha hecho tanto daño al planeta que digamos, que todo ese daño ya lo logramos identificar, pues lo que es la capa de ozono, en los océanos infestados de basura, en todo el planeta Tierra como tal. Entonces, aportes de la geografía a la percepción ambiental. Entonces, pues, estudiar la percepción ambiental se convierte en un elemento como que imperativo, que es fundamental en la labor del geógrafo, ya que el geógrafo, pues, tiene que tener en cuenta la percepción ambiental al momento de hacer sus trabajos. Un ejemplo de esto puede ser cuando se va a radicar un plan de ordenamiento territorial en un espacio geográfico. Nosotros tenemos que tener en cuenta este principio, ya que de eso va a depender la suerte de miles de personas, porque el geógrafo lo que hace es identificar los fenómenos y desde allí se intenta buscar soluciones que pueden ser beneficiosas o que pueden tener un aspecto negativo. Ese como un punto. El otro sería la percepción ambiental, se considera como una fuente de información importante, planeadores y manejadores del ambiente. Digamos que los planeadores son todos estos los que planifican los bosques forestales, los que planifican las ciudades, y pues tienen que tener en cuenta esto. Y ahora más los urbanistas están utilizando esto, la percepción ambiental en lo que tiene que ver con la reestructuración de las ciudades. Ya las ciudades pues se conocen algunas como las ciudades verdes, las ciudades ecológicas, y están entonces pues
utilizando toda esta percepción. Entonces, reconocer la existencia de dos tipos de espacios a través de la percepción. Como sabemos, pues la mayoría de veces los geógrafos se tienden pues o se enfocan simplemente en estudiar todo ese espacio tangible que conocemos. Pero también existe un espacio intangible. Eso que estudió Lefray, Gifutuan, Nogué, todo eso que no podemos, digamos que identificar, digamos que identificar así como que a la ligera, sino que tiene que haber como que una explicación, lo que podemos identificar muchas veces con los diferentes sentidos, porque no simplemente pues es la vista, sino existen otros sentidos que van a reforzar nuestros estudios metodológicos también. Otro de los aportes de la geografía a la percepción ambiental es reconocer la existencia de dos tipos de espacios a través de la percepción ambiental. En geografía, al momento de recolectar datos, se aplican unas técnicas para clasificar los datos recolectados. Estas técnicas son cuantitativas y cualitativas. En el caso de la percepción ambiental, también se aplican unas técnicas para reconocer y clasificar los tipos de espacios. Estas técnicas son absolutas y relativas. Las técnicas absolutas son completamente objetivas. Esto quiere decir que la información es 100% real, es una información verídica y se puede representar en cartografía oficial o en gráficos. Por otro lado, encontramos la técnica relativa, que permite la recolección de datos para la percepción ambiental. Como su nombre lo indica, al ser relativa, esta técnica es subjetiva, lo que quiere decir que tiene en cuenta la opinión y la valoración de las personas que habitan en el lugar o en el medio donde se está recolectando la información. Entonces, para concluir, podemos decir que el aporte de la geografía a la percepción... En la ley de figura y fondo podemos decir que el proceso perceptivo que tiene cada ser humano corresponde al mecanismo por el cual éste fija la atención sobre un objeto o grupo de objetos, y así éste puede resaltar las características del entorno y lo que estos contienen. También el cerebro tiene la capacidad de organizar y percibir los elementos de la forma más simple y correcta posible. La ley de pregnancia o de la buena forma, según la perspectiva de Gestalt, esto corresponde a un mecanismo por el cual el ser humano busca la forma más simple o consistente en el medio para poder eliminar el proceso perceptivo aquellas sensaciones visuales indefinidas y así poder crear unidades de paisajes significativas para él a partir de los patrones presentes en el medio, o sea, de la relación hombre y medio. La teoría ecológica, su principal autor es James Gibson. Él argumenta que la percepción ambiental es un producto directo de la estimulación que llega al individuo por parte del ambiente. Para él el significado se percibe directamente desde la estimulación ambiental y no se requiere de intervención de los procesos de reconstrucción e interpretación por parte del individuo que está percibiendo. También dice que es un patrón de respuestas de un grupo de células y que forman parte de un repertorio de respuestas que tiene el individuo desde la infancia. El probabilista, su principal autor es Egon Brunstwit. La teoría de la percepción ambiental es una función de rol activo que el individuo desempeña en la interpretación de la información que éste recibe a través de los sentidos. También se propone que la información sensorial que proviene del ambiente y que llega al individuo nunca tiene una correlación perfecta en el ambiente real. El observador es quien debe determinar si es pequeño o solo se le parece debido a la distancia. El individuo es quien desempeña el rol activo en el proceso de percepción con el objeto de resolver las ambigüedades e inconsistencias que hay presentes en las señales sensoriales, que estas son las que llegan al individuo y así se pueden elaborar la serie de juicios probabilistas acerca del medio. Aplicaciones en la planeación ambiental. La claridad perceptual, está la complejidad visual óptima. Bueno, la claridad perceptual son los conocimientos acerca de la percepción ambiental. Estos pueden aplicarse en el diseño para que los ambientes puedan ser percibidos en forma clara y eficiente por los individuos. La complejidad visual es el grado de complejidad que tiene o que debe tener un ambiente
también es de suma importancia en el campo del diseño ambiental. Se necesita que haya abundancia de detalles ornamentales